Bienvenidos a Economía en Breve número 234 con lo más relevante de la marcha de la economía. Comienzo por comentarles que tendré el honor y el gusto de compartir algunas reflexiones sobre los retos sin precedentes que enfrenta la economía de México y del mundo en el Becatlón del ITAM para apoyar la recaudación de fondos para las becas de distinguidos estudiantes foráneos. Muchas gracias a la representación de Economía y a Diego Ayala por la invitación. Esta semana, en México, el INEGI publicó las cifras de inflación de la primera quincena de agosto, que pueden ver en este cuadro resumen, con una nueva sorpresa, solo que ahora la sorpresa fue a la baja. Cuando el promedio de analistas anticipaba un aumento de 0.10%, la inflación general fue negativa en 0.02%. La sorpresa se generó por la caída de 15% en los precios del gas LP, luego del control de precios aplicado por el gobierno, que tuvo un impacto de 0.39 puntos porcentuales, como ven en este cuadro. Esto quiere decir que si el precio del gas se hubiera quedado sin cambio, la inflación hubiera sido de 0.37%. Por cierto, me llamó la atención una noticia que refería que el control de precios del gobierno funcionó porque el precio que recoge el INEGI bajó este 15%. Me parece que aún falta mucho para cantar victoria, ya que si no se permite que el precio refleje por lo menos el costo de producción, entonces comenzaremos a ver otros problemas que irán desde los tanques con menos kilos de los que deben hasta la escasez de gas en donde no se puedan evadir los controles. Regresando a la inflación, contrario al índice general, el componente subyacente, que recordemos agrupa a los precios que son menos volátiles y nos da una mejor idea de la tendencia de la inflación en el mediano plazo, resultó muy por encima de lo usual, especialmente por aumentos en las mercancías, como vemos aquí. En esta gráfica pueden ver que la inflación subyacente continuó subiendo a tasa anual para alcanzar 4.78%, su nivel más alto desde el 2017. Diría que el resultado neto de la inflación sigue siendo desfavorable, con las presiones inflacionarias todavía bastante presentes. Por otro lado, las ventas minoristas presentaron en junio una contracción de 0.6% real respecto al mes de mayo, lo que representa una mala noticia. En esta gráfica pueden ver cómo las ventas minoristas básicamente se han estancado en los últimos meses. También en la semana se publicaron las cifras detalladas del PIB del segundo trimestre. Aquí vemos cómo la producción total mejoró un poco, como ya se había adelantado hace unas semanas, pero sigue en niveles del 2017. El indicador global de la actividad económica del mes de junio presentó malas noticias al caer 0.9% real respecto al mes de mayo y, como podemos ver en este cuadro del INEGI, presentó caídas en sus tres divisiones importantes. La tasa de desocupación a nivel nacional repuntó de forma significativa en julio, como podemos ver en esta gráfica, a 4.38%. En esta otra gráfica podemos ver que hubo también un fuerte repunte en el número de personas desocupadas de 276,000 para alcanzar una cifra de 2.6 millones de personas. Si vemos la cantidad de personas que requieren trabajo, que es la suma de los desocupados más los subocupados más los no activos pero disponibles para trabajar, tuvimos en julio un total de 17.3 millones de personas, todavía muy por encima de los niveles prepandemia. Las cifras de la balanza de pagos del segundo trimestre presentan, por un lado, un fuerte superávit de 6.3 miles de millones de dólares en la cuenta corriente, pero por otro, una cuantiosa salida de recursos de 7.6 miles de millones de dólares en la cuenta financiera, como vemos en este cuadro resumen. La cuenta corriente es donde se registra el balance de bienes y servicios, que está resultando superavitaria por las razones equivocadas, especialmente por la debilidad en el gasto agregado interno. En los principales renglones de la cuenta financiera se observó un comportamiento preocupante, diría yo. La inversión extranjera directa en México, que representa aquella dirigida a proyectos productivos que generan empleos y actividad económica en el país, registró el menor monto para un segundo trimestre desde el 2014, como puede verse en esta gráfica, lo que me parece refleja la incertidumbre del entorno de negocios nacional, especialmente por las acciones extraviadas de política pública. La inversión extranjera en cartera, que representa la destinada a activos financieros del país, registró una importante salida por 6.6 miles de millones de dólares. En esta gráfica podemos ver que en el acumulado de enero a junio, la inversión extranjera de cartera presentó la mayor salida observada desde la crisis global del 2009. Este comportamiento me parece una importante llamada de atención para que se reconsideren todas aquellas políticas públicas que deterioran el entorno de negocios.
Una interpretación de esta salida de capitales es que los inversionistas más temerosos y adversos al riesgo ya han estado recortando sus posiciones en activos mexicanos. Hay que recordar que la perspectiva para la calificación de la deuda mexicana es negativa para 2 de las 3 agencias calificadoras internacionales y diría que la fragilidad de la situación financiera del país va en aumento ante la terrible situación financiera de Pemex y la mala estrategia gubernamental en el sector energético. Señalaba en el programa anterior que Pemex tiene vencimientos de deuda por 12.2 miles de millones de dólares en lo que resta del año y el gobierno federal tendrá que hacer malabares para conseguir financiamiento y cumplir los compromisos de la empresa petrolera. La balanza comercial registró en julio un déficit por 4.063 millones de dólares que contrasta con el superávit del mismo mes del año pasado. En este cuadro estamos incluyendo también el periodo de enero a julio del 2019 para hacer comparaciones más útiles por el efecto de la pandemia en el 2020. Por el lado de las exportaciones destaca la notable recuperación de las manufacturas no automotrices, mientras que las automotrices todavía están 4.3 miles de millones de dólares por debajo del nivel que tenían en el mismo periodo del 2019, lo que se debe a la problemática específica del sector con la escasez de semiconductores que ya hemos comentado y que no se va a resolver en lo que resta del año y va a ser un tema que va a seguir afectando las cifras en los próximos meses. Por el lado de las importaciones destacan los números rojos en las de bienes de capital que reflejan la debilidad de la inversión en el país. En esta gráfica pueden ver que el comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, se ha venido recuperando y ya supera los niveles prepandemia, lo que en gran medida se debe al dinamismo de la actividad en Estados Unidos. En esta otra gráfica puede verse el contraste entre las exportaciones y las importaciones no petroleras, con las primeras ya superando los niveles prepandemia y las segundas apenas alcanzándolos. Por el lado de las exportaciones se observa un contraste marcado entre las petroleras aquí en la línea azul, todavía muy por debajo de los niveles del 2018, y las exportaciones no petroleras en la línea verde ya muy por arriba. Las importaciones de bienes intermedios son las que están reaccionando con mayor rapidez, como vemos aquí, ya que buena parte de estas importaciones son insumos que se utilizan para las exportaciones. Las importaciones de bienes de consumo en la línea gris siguen muy por debajo de los niveles prepandemia, pero son las importaciones de bienes de capital en la línea azul las más rezagadas. En otro tema bien relevante, las minutas de la última decisión de política monetaria nos dejan ver la discusión intensa al interior de la Junta de Gobierno, recordando que la decisión de subir la tasa fue con un voto de 3-2 bastante dividido. Aquí tendré que hacer, por cierto, algunos comentarios un poco técnicos, pero son importantes y trataré, por cierto, de resumirlos y explicarlos. Si quieren conocer con precisión los comentarios expresados, por favor, revisen las minutas. Entre los temas que me parecieron relevantes destacaría primero algunos comentarios respecto a las dificultades para estimar con precisión la llamada brecha del producto, que es la diferencia entre el crecimiento potencial estimado y el que se está observando, y que pueden ver en esta gráfica extraída de las propias minutas. Tener una brecha negativa como la que se observa recientemente quiere decir que la producción observada está por debajo de la potencial, lo que en teoría debería impedir que la inflación subiera, ya que habría espacio para aumentar la producción sin tener incrementos en los costos. Hay muchas razones para pensar que la brecha es menos negativa de lo que arrojan las estimaciones o incluso podría ser positiva, en cuyo caso el repunte de la inflación sería más persistente de lo que cree Banco de México y los analistas hasta el momento, y tendrían entonces que continuar subiendo su tasa de referencia para evitar que la inflación se salga de control. Uno de los miembros de la Junta, que supongo será uno de los que votó a favor de subir la tasa de referencia, hace un comentario desconcertante, comenzando con una argumentación muy sólida con la que coincido, pero termina pues con un mensaje extraño que no se sigue naturalmente del argumento que presenta. Este miembro dice que con una brecha de inflación de 3 puntos por arriba de la meta, si no se aumenta la tasa de referencia, no habrá convergencia en el horizonte previsto. Refiere el problema de medición de la brecha del producto que ya comentamos y señala que la tasa de referencia en 4.5% aún sigue en una postura expansiva, es decir, sigue impulsando a la economía. Notó que la política monetaria no puede atacar directamente los choques de oferta,
pero sí debe reaccionar ante choques inflacionarios independientemente de su naturaleza para evitar efectos de segundo orden. Los choques de oferta son perturbaciones por el lado de la producción que usualmente son temporales y se disipan luego de unos meses. Los efectos de segundo orden se dan cuando estos choques de oferta se transmiten a otros precios en otros sectores de la economía y contaminan el proceso de formación de precios de toda la economía. Señaló también que un ajuste preventivo refuerza la expectativa de que dichos efectos no serán tolerados, que el canal de las expectativas es uno de los principales canales de transmisión, que no debe generarse una imagen de complacencia por parte de Banco de México. En teoría, los agentes económicos toman decisiones de precios tomando en cuenta la conducción de la política monetaria del Banco Central. Y si perciben que la autoridad monetaria está dispuesta a permitir una inflación mayor al objetivo, entonces reaccionan subiendo sus precios y produciendo en los hechos una inflación más alta a la deseada. Argumentó también que el éxito del régimen de inflación por objetivos obedece a que los bancos centrales no sacrifican el objetivo inflacionario para alcanzar metas de crecimiento de corto plazo. Por último, y esto es lo desconcertante, después de toda la argumentación anterior, señaló que dada la holgura, el panorama inflacionario y los choques transitorios, pareciera que la nueva postura monetaria, es decir, la tasa de interés, podría ser suficiente por el momento y que mayores ajustes a la tasa serán exclusivamente dependientes de los datos. Luego de expresar de forma muy articulada diversos argumentos para seguir subiendo la tasa de interés, al final advierte que podrían no ser necesarios más aumentos, lo que inyecta incertidumbre a las próximas decisiones de política monetaria. Respecto a los votos disidentes, la argumentación de la subgobernadora Borja me resultan difíciles de entender. Señala que un alza en la tasa en estos momentos conduciría a validar expectativas vinculadas a una decisión controversial, lo que podría conducirnos a una inconsistencia dinámica en futuras decisiones. Interpreto que estas inconsistencias dinámicas se refieren a diferencias entre lo que comunica Banxico y lo que hace en la realidad. Apuntaría yo que si no hay consenso evidente entre los miembros de la Junta y hay opiniones tan divididas y la decisión puede depender de un solo miembro que cambie su lectura, por más transparente que sea la comunicación, es muy probable que haya sorpresas y se presenten estas, entre comillas, inconsistencias. Señala también que el aumento puede generar un estrechamiento mayor al necesario en las condiciones financieras. Yo apuntaría que en el nivel actual estamos muy lejos todavía de generar un estrechamiento real de las condiciones financieras. Menciona que con decisiones más graduales se evitaría señalizar un ciclo de alza que podría terminar cuando las condiciones monetarias y financieras internacionales comiencen a estrecharse, cuando podría ser necesario tener mayor espacio en la política monetaria. Interpreto que la subgobernadora está hablando del momento en que la Reserva Federal comience a subir sus tasas de interés, en el cual muy probablemente Banco de México tendría que hacer lo mismo. Por otro lado, el subgobernador Esquivel argumenta que hay un amplio consenso sobre el carácter transitorio de las presiones inflacionarias y que al deberse a choques de oferta, el aumento en la tasa no tendría efectos sobre la inflación. Al respecto, yo apuntaría que en esta parte de su argumentación, el subgobernador se olvida de los posibles efectos de segundo orden y el impacto sobre las expectativas tienen las desviaciones elevadas por varios meses de la inflación respecto a la meta. Señala el subgobernador que mantener la tasa no pone en riesgo la convergencia de la inflación hacia su meta, pero deja de ver que la mencionada convergencia ya se ha venido retrasando por varios trimestres y enfatizaría yo que en los hechos nunca se ha alcanzado, ya que las expectativas de largo plazo de la inflación nunca han estado por debajo del 3.4%, la meta es 3%. Por último, señala que aumentar la tasa de interés podría enviar una señal incorrecta de que la inflación actual es más permanente, lo que podría afectar las expectativas. Aquí, francamente, me parece que el subgobernador se pierde, porque lo que más influye sobre las expectativas de inflación y contribuye a mantenerlas ancladas es la actuación de la política monetaria, es decir, subir la tasa de interés cuando la inflación no se está portando bien, que es justo lo que está haciendo el Banco Central. Me llama la atención que los subgobernadores que votaron en contra están dando peso a factores que pueden ser o temen
una postura monetaria que pueda frenar la economía, pero están dejando de ver que la inflación ya está en los hechos muy por arriba de la meta, lo que es un resultado concreto y contrario al mandato de Banco de México, que es muy claro y específico, y es combatir la inflación. Hacia adelante me parece que seguiremos viendo alzas en la tasa de interés por parte de Banco de México, aunque la posibilidad de sorpresas ahí está ante la advertencia de uno de los subgobernadores. Uno de los señalamientos más relevantes que he visto respecto o escuchado respecto a la conducción de la política monetaria fue el que hizo el subgobernador Manuel Sánchez y que, por cierto, comentamos en mi programa número 214 respecto a que la prolongada falta de convergencia de la inflación hacia su meta podría deberse a una visión de corto plazo en el Banco Central que subordine el compromiso para alcanzar la meta de inflación al anhelo de apoyar a la economía. Me parece que si la Junta de Gobierno de Banco de México privilegia demasiado la visión de corto plazo por ese anhelo que desde mi punto de vista es un sueño de opio, estará aceptando una inflación mayor a la que implica su mandato en perjuicio de la economía y especialmente de los mexicanos de menores ingresos. Siguiendo con la política monetaria, pero ahora de la Reserva Federal en Estados Unidos, la participación de su presidente en el simposium de Jackson Hole se interpretó como un mensaje dovish, paloma, en los mercados. Powell dijo que por ahora la política monetaria está bien posicionada y que seguirán así hasta lograr más avances en sus metas de inflación y empleo, y que si la economía continúa como se anticipa, podría ser apropiado comenzar a reducir el ritmo de compra de activos este mismo año. Powell señaló que las preocupaciones por la inflación elevada se atemperan por algunos factores que sugieren que esto sería una situación temporal, destacando en este sentido los efectos de los componentes de bienes durables y energía que están teniendo sobre la inflación general, así como el efecto de base de comparación de hace un año por la pandemia. Por lo pronto, el presidente del Fed parece estar saliendo bien librado para no ocasionar otro taper tantrum, es decir, otro episodio de alta volatilidad en los mercados ante la señalización de que está próximo el cambio en el ciclo monetario, como ocurrió en el 2013. Por lo mismo, un ajuste fuerte en los mercados pues podría darse por otras razones, especialmente si la inflación persiste en niveles elevados o presenta alguna sorpresa importante al alza en los próximos meses. Esta semana el principal indicador de inflación para la Reserva Federal, que es el índice de precios del gasto personal en consumo sin alimentos y energía, registró un aumento de 0.3% mensual en julio, tal como se esperaba, pero siguió avanzando en su comparativo anual para llegar a 3.6%, como podemos ver en esta gráfica. Regresando a México, y en otro tema, la tercera ola de contagios por COVID siguió tristemente en ascenso, como vemos en esta gráfica, luego de que decíamos que parecía haber alcanzado un punto de inflexión la semana pasada. El número de muertes oficiales llegó a 258,000 y el panorama para las siguientes semanas luce preocupante, sobre todo por el regreso a clases de este próximo martes. En otros temas que es necesario comentar, el entorno político dio mucho de qué hablar en la semana. Para empezar, luego de que el ex candidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya, denunciara en sus redes sociales que el presidente lo quería fregar a la mala, metiéndolo a la cárcel para quitarle sus derechos políticos y la posibilidad de competir en la elección del 2024, se hizo público un citatorio para que Anaya se presentara a declarar en el reclusorio sobre el caso de Emilio Lozoya, y el presidente usó su tribuna de las mañaneras para hablar del tema. En la audiencia, el juez federal otorgó un aplazamiento al enterarse de que la Fiscalía General de la República no había compartido con Anaya la carpeta con las acusaciones que le hacen, lo que es contrario al debido proceso y una clara muestra de mal proceder de la FGR. Me parece muy preocupante como ciudadano que se estén usando las instituciones del Estado para la persecución política de los opositores, como todo parece indicar, ya que esto pone en riesgo a la democracia misma. Que el presidente se erija como el único juez para decir quién es bueno y quién es malo, descalificando o de plano insultando a personas o grupos, es también una señal de serio deterioro de nuestras instituciones. Pero esto que ocurre, me parece, también es un reflejo de los cambios que se están dando en el entorno político. Esta semana quedó, por cierto, definida la composición de la Cámara de Diputados de la nueva legislatura, en la que Morena tendrá 198 diputados y, si se suma a sus aliados tradicionales del PT y el Partido Verde, alcanzaría 278 curules.
Con este resultado, el presidente tendrá que negociar, aunque sea con sus aliados, para avanzar su agenda, lo que restablece hasta cierto punto los contrapesos naturales en la política y, desde luego, pues no le gusta. Esta semana también se anunció el regreso de Olga Sánchez Cordero al Senado de la República y en su lugar como secretario de Gobernación quedará Adán Augusto López Hernández, que es el actual gobernador de Tabasco. El cambio llama la atención por varias razones, tanto de forma como de fondo. En lo primero, la forma en que se dio el relevo diría que no fue la más usual, sobre todo porque al presidente le gusta llevar la iniciativa en la narrativa de la política, y la noticia del relevo se dio cuando se hizo pública la carta de Sánchez Cordero para regresar al Senado, y luego vino un video del senador Monreal dándole la bienvenida, y hasta después el evento en Palacio con Sánchez Cordero y López Hernández frente al presidente. La salida de Sánchez Cordero ya se anticipaba desde tiempo atrás e incluso había trascendido varios comentarios de que había presentado ya su renuncia, pero el presidente no la había aceptado. Lo segundo, más de fondo, es que López Hernández es mucho más cercano al presidente y como gobernador de Tabasco tomó ya muchas medidas para privilegiar los intereses del presidente en el estado, especialmente en el tema de la refinería de Dos Bocas. Es claro que el nuevo secretario de Gobernación tendrá mucho más poder e influencia que la anterior y de hecho se convierte de entrada en uno de los fuertes candidatos para el 2024, lo que debe tener bastante preocupados a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard y traerá alteraciones en el ambiente político, especialmente al interior de Morena. Al día siguiente el presidente, por cierto, no pudo llegar a su mañanera que transmitiría desde Chiapas porque maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación le bloquearon el paso, exigiéndole reinstalar una mesa de negociación para escuchar sus demandas. Me parece evidente que el panorama político ha cambiado desde la elección intermedia, como comenté en su momento, con el presidente perdiendo el poder al que estaba acostumbrado y entrando en una segunda parte de su sexenio en la que tendrá más dificultades no solo para mantener el control del entorno político, sino incluso al interior de su partido Morena. La decisión de ir por Ricardo Anaya me parece no necesariamente una venganza política, aunque todos los comentarios que hace el presidente parecen reforzar esta idea, sino que pudiera ser el reflejo de las dificultades que comienza a percibir para el 2024. Es evidente que ninguno de los posibles candidatos de Morena tendrá el arrastre que tuvo López Obrador en el 2018, por lo que la posibilidad de perder la presidencia no solo es bastante real, sino que su probabilidad está aumentando. El cambio en la composición de la Cámara demostró que el llamado voto útil de los ciudadanos para la alianza opositora funcionó, y si lograra la oposición llegar con un candidato único al 2024, sus probabilidades de ganar serían muy altas. Hasta el momento, los actores relevantes que se han apuntado para competir en la elección presidencial, además de los que ya conocemos de Morena y el propio Ricardo Monreal, son justamente Ricardo Anaya y también Enrique de la Madrid anda por ahí apuntándose. Por haber participado en la elección anterior, Ricardo Anaya es uno de los contendientes potencialmente más peligrosos para los planes de AMLO. Y si no se logra tener un candidato fuerte y bien posicionado por parte de Morena, entonces lo que se requiere para ganar es tener una oposición muy dividida y sin figuras relevantes. Por eso tal vez la molestia del presidente con Anaya, que luego de todo este sainete me parece que se ha posicionado bastante a la delantera en la carrera de los posibles candidatos. Para terminar con los temas nacionales, esta semana se registró otro lamentable accidente en Pemex en una plataforma importante de la sonda de Campeche, que además de la lamentable pérdida de la vida de varios trabajadores, tendrá un efecto negativo bastante perceptible en la producción. La proliferación de accidentes en Pemex puede ser una señal del austericidio que se vive en la empresa y en el gobierno federal, y mientras se mantenga la misma estrategia es muy probable que siga habiendo más de estos austerixidentes. Para la semana que inicia tendremos mucha información en México con las cifras de finanzas públicas, actividad financiera y remesas familiares, todas del mes de julio. También tendremos los resultados de la encuesta de expectativas de Banco de México y el indicador IMEF del mes de agosto, así como el reporte trimestral de Banco de México del segundo trimestre del año. En Estados Unidos tendremos el reporte de empleo del mes de agosto. Y para la sección Da Vinci les dejo un destilado muy breve de sabiduría para reflexionar ahora que tuvimos un programa más largo de lo usual. Decía Confucio que toda eminencia debe basarse única y exclusivamente en el mérito.
Y con eso concluimos este programa número 234 con las invitaciones usuales a suscribirse al canal si el programa les gustó, a que le den like, que lo compartan entre aquellos a los cuales también consideran que les puede ser de utilidad, que me manden los comentarios, sugerencias para mejorar el programa, desde luego que sigan haciendo pues las aportaciones que consideren contribuyen a retribuir el valor que le encuentran al programa en las opciones que ustedes ya conocen aquí para fortalecer las finanzas de Economía en Breve. Y pues muchas gracias y que tengan una excelente semana.